Según algunos, los orígenes del término corrección política se remontan a los tiempos de la Unión Soviética de Lenin, donde supuestamente habría sido utilizado para referirse a la ortodoxia marxista-leninista. Esto es, para indicar la existencia de una manera políticamente correcta de pensar y actuar, favorable a los intereses revolucionarios, en contraposición a una manera incorrecta, contraria a los intereses revolucionarios. Desconozco si esta hipótesis genealógica del término es correcta o no, pero desde luego encajaría a la perfección con la costumbre leninista de clasificar los conceptos y las acciones en función de su funcionalidad para la causa revolucionaria. No en vano, fue Lenin el que célebre y retóricamente preguntó ¿libertad para quién? ¿Para hacer qué? A lo que respondió que desde luego no para que los socialistas y los mencheviques criticaran y debilitaran el proyecto revolucionario de un Estado proletario. Sin embargo, tras esta actitud totalitaria e intransigente, claramente contraria a nuestro actual concepto de libertad de expresión, se esconde una de las aportaciones más importantes del pensamiento marxista, una que aún hoy puede rescatarse y sernos de gran utilidad para comprender, entre otras cosas, el debate sobre la corrección política. El concepto de politización. Fue Marx uno de los primeros pensadores en destacar la importancia de politizar ciertas áreas de la realidad social, como por ejemplo la economía, las relaciones de producción, el trabajo e incluso valores supuestamente absolutos y universales como la igualdad y la libertad. Sin embargo, es importante destacar que esta politización no era en realidad tal cosa, y que no se trataba tanto de politizar algo que previamente hubiera estado despolitizado, sino más bien de desvelar la naturaleza política de fenómenos que, con el tiempo, se habían naturalizado y reificado. Lo que Marx proponía era, por tanto, una suerte de desenmascaramiento de la realidad social, que desvelara su carácter político e histórico y que dejara al descubierto la estructura subyacente a toda superestructura. Bajo este nuevo enfoque, el capitalismo dejaba de ser un reflejo de la inmodificable naturaleza humana para convertirse en un sistema económico histórico y contingente, uno entre los muchos posibles, cuyas causas eran más políticas que naturales. Del mismo modo, ideales en apariencia unívocos y universales como la libertad o la igualdad quedaban desenmascarados, reducidos a meros instrumentos de la clase dominante para perpetuar su dominación. Al fin y al cabo, ¿qué sentido tenía la libertad formal y la igualdad ante la ley para una clase oprimida y desposeída como el proletariado, que se veía impelida por sus precarias condiciones materiales a vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario de subsistencia? ¿Cómo de libre era realmente un proletario cuando la alternativa a trabajar era la muerte por inanición y los medios de producción se encontraban, en la práctica, controlados por la burguesía? A este respecto, es importante recalcar que la crítica de Marx no debe ser interpretada como una oposición a los ideales de la Ilustración en sí mismos, sino más bien como una denuncia de que dichos ideales carecen de valor y de sentido sin un correlato práctico y material que haga posible su realización efectiva. En otras palabras, no es que Marx estuviera en contra de la igualdad o de la libertad, todo lo contrario. De hecho, lo que Marx quería era modificar la realidad material de tal modo que la libertad y la igualdad pudieran ser reales y efectivas. Y es desde esta perspectiva que debemos entender también la ya mencionada crítica de Lenin a la libertad de expresión. Como en Marx, la politización del concepto de libertad de expresión llevada a cabo por Lenin no es en realidad una verdadera politización de algo que estuviera previamente despolitizado, sino más bien una denuncia de la naturaleza inherentemente política del concepto mismo. Para Lenin, no existía tal cosa como una libertad de expresión neutral y apolítica. Desde su punto de vista, la libertad de expresión era, en la práctica, siempre política y partidista, por lo que tiene sentido que no le temblara la mano al tratar de imponer su propia versión politizada del concepto. En cualquier caso, lo importante aquí es el diagnóstico. De nuevo, lo revolucionario del enfoque de Marx y de Lenin es la idea de que muchas de las realidades que consideramos naturales son en verdad políticas, y que parte de lo que las convierte en políticas es precisamente el mecanismo mediante el cual han sido naturalizadas, esto es, la ideología de la que forman parte. Y esto porque la ideología por antonomasia, la forma más extrema de ideología, es aquella que logra ser percibida como no ideología. La función principal de la ideología es precisamente naturalizar y reificar aquello que en realidad es político, histórico y contingente, producto de las relaciones sociales humanas y de las dinámicas de poder. Así,
Aquel que denuncia la naturaleza política e ideológica de algo no está politizando ese algo, sino que simplemente está señalando una politización que ya existía, pero que permanecía oculta tras el velo de la ideología dominante. Acusar a quien alerta sobre la auténtica naturaleza política de nuestras sociedades de politizarlas sería como acusar a quien nos avisa de que llevamos una rueda pinchada en el coche de habérnosla pinchado él mismo. La rueda está pinchada, nos demos cuenta o no, y cuanto antes lo reconozcamos, antes podremos cambiarla y continuar con nuestro viaje. No nos hacemos ningún favor ignorando o negando la politización que subyace a todo aquello que nos rodea. No somos más objetivos ni estamos más cerca de la verdad por ello. Al contrario. Además, reconocer la componente política de algo no implica pensar que ese algo es exclusivamente político o que se está en contra. Por ejemplo, decir que la ciencia tiene un componente político e ideológico subyacente no significa negar su validez ni su utilidad, ni mucho menos estar en contra de ella y de su utilización. Simplemente quiere decir que somos conscientes de los procesos históricos y sociales que permitieron y dieron lugar al surgimiento de la ciencia, tal y como la conocemos hoy en día, así como de la visión del mundo que refleja y de la que a su vez es también producto. Y, como en el caso del arte, aquellos que pretenden blindar a la ciencia contra cualquier tipo de crítica sociológica e ideológica, por muy autoevidente que ésta sea, demuestran tener muy poca confianza en la misma. Analizar el sustrato ideológico de la ciencia no va a hacer que ésta deje de funcionar. Al contrario, puede mejorar su efectividad al hacernos conscientes de sus posibles sesgos y limitaciones. Llegados a este punto, algunos os estaréis preguntando qué coño tiene que ver todo esto con el tema de la corrección política. Pues bien, ya hemos comentado que los orígenes del término parecen remontarse a la época de Lenin y Stalin, cuando se utilizaba, muchas veces de manera crítica por parte de los socialistas más heterodoxos, para referirse a la rama más dura de la ortodoxia marxista. Posteriormente, durante los años 60, 70 y 80, el término políticamente correcto pasó a ser utilizado por la izquierda para ridiculizar y denunciar, de manera irónica, sus propios excesos ideológicos. Sin embargo, fue a principios de los años 90 cuando el término comenzó a utilizarse con un significado más parecido al que le damos actualmente. Más concretamente, el término fue reintroducido en el discurso político por los neoconservadores norteamericanos, para criticar los nuevos métodos progresivos de enseñanza y los cambios curriculares que, por entonces, la izquierda estaba intentando introducir en las escuelas secundarias y en las universidades de los Estados Unidos. La derecha llevaba décadas enfrascada en una campaña contra los académicos de izquierdas, pero fue a finales de los 80 y principios de los 90 cuando esta batalla ideológica alcanzó el mainstream, sobre todo a raíz de la publicación de libros como The Closing of the American Mind, de Alan Bloom en 1987, o Illiberal Education, de Dinesh D'Souza en 1991. En resumen, la tesis de la derecha era que la izquierda estaba llevando a cabo un ataque al canon y a los estándares académicos tradicionales a través de la introducción de conceptos como el multiculturalismo y el relativismo cultural en las universidades estadounidenses. Su objetivo era, por tanto, combatir la hegemonía izquierdista en la academia que, supuestamente, amenazaba con corromper a las universidades norteamericanas. Hasta cierto punto, la reacción de la derecha respondía a cambios reales que sí que estaban teniendo lugar en las universidades norteamericanas. Por un lado, algunos académicos, influenciados por las ideas de intelectuales como Foucault y Derrida, habían comenzado a cuestionar la posibilidad de hablar de verdades universales y absolutas fundamentadas más allá del lenguaje y la representación. Por otro, varias universidades estaban creando nuevos departamentos que trataban de enfatizar la perspectiva, la experiencia y las contribuciones culturales de colectivos que, hasta entonces, habían permanecido excluidos de la academia y del canon. Minorías étnicas, mujeres, queer, etc. En cualquier caso, estos cambios no formaban parte de ninguna conspiración izquierdista contra el canon académico, sino que simplemente reflejaban la nueva realidad social estadounidense. Sin embargo, en lugar de entablar un debate con la izquierda sobre los modelos educativos y los estándares académicos, la derecha se limitó a calificar a sus rivales ideológicos de fascistas y totalitarios, acusándoles de estar politizando innecesariamente la educación y las universidades. Es aquí donde la recuperación del concepto de corrección política cobró una importancia capital dentro de la estrategia de la derecha. De este modo, el uso del término políticamente correcto
comenzó a ser promovido por parte de los neoconservadores estadounidenses, muchos de los cuales eran extrotskistas y antiguos miembros de la izquierda radical neoyorquina, y estaban, por tanto, familiarizados con la utilización originaria del término para referirse a la ortodoxia stalinista. Con ello, los neoconservadores pretendían insinuar que las ideas democráticas e igualitarias eran en realidad autoritarias, totalitarias y de influencia comunista, y que cercenaban la libertad de expresión y el derecho de las personas a ser racistas, sexistas y homófobas. Pero sobre todo, el término políticamente correcto sugería que sólo la posición de sus adversarios ideológicos, los izquierdistas, era política, mientras que la suya era una posición neutral y objetiva que buscaba únicamente defender a la tradición humanista del ataque al que estaba siendo sometida por parte del multiculturalismo. Sin embargo, y como señalamos antes al hablar de Marx y de Lenin, la forma más extrema de ideología es precisamente aquella que busca presentarse a sí misma como objetiva, como no ideología. Despolitizar es simplemente otra forma de politizar. Así, al tratar de presentar el canon académico como algo apolítico y neutral, la derecha estaba, en efecto, naturalizándolo y, por tanto, haciendo ideología. En lugar de reconocer su propio posicionamiento ideológico y defender el canon académico dominante en base a sus propias virtudes, la derecha estadounidense prefirió acusar a la izquierda de estar politizando algo que debía estar al margen de cualquier ideología. Pero no lo estaba ni lo había estado nunca. El canon académico es algo orgánico que ha estado sujeto a cambios constantes a lo largo de la historia. E incluso dentro de la propia tradición humanista occidental es imposible hablar de un único canon. Así las cosas, ¿qué sentido tenía acusar a la izquierda de estar politizando algo que, en efecto, siempre había estado politizado, como le demostraba el hecho histórico de que ciertos colectivos hubieran permanecido excluidos de la academia y del canon? ¿Acaso dicha exclusión era algo natural y espontáneo que debía aceptarse como inamovible? ¿No era más bien un producto de determinadas relaciones de poder y de un cierto desarrollo histórico marcado por el dominio y la explotación de ciertos colectivos sobre otros? Cepillando la historia a contrapelo, como recomendaba hacer Walter Benjamin, es fácil encontrar motivos que explican la ausencia de miembros de ciertos colectivos dentro del entorno académico, y ninguno de ellos tiene nada que ver con una suerte de incapacidad natural para desarrollar tareas intelectuales. La narrativa de la tradición humanista occidental como un todo unívoco y estable, que se habría impuesto a todas las demás solo en virtud de la superioridad funcional y moral de sus valores, esconde una realidad histórica mucho más compleja y convulsa, que, si bien no invalida por completo las virtudes y los aspectos positivos del canon académico dominante, sí que obliga, al menos, a plantear un debate acerca de la idoneidad de incorporar las perspectivas y los puntos de vista de los colectivos tradicionalmente excluidos. En cualquier caso, la decisión acerca de qué canon académico debe adoptarse será siempre una decisión política, sobre todo en un contexto en el que la academia se encuentra dividida y el poder y la autoridad están siendo impugnados por ambas partes. En su momento, la derecha pretendió obviar esta realidad y evitar el debate, arrogándose para sí el patrimonio exclusivo de la objetividad y cometiendo la falacia conocida como petición de principio, que se produce cuando la proposición que se quiere probar se incluye implícita o explícitamente dentro de las premisas. Como bien señala Will Hutton, la corrección política fue una magnífica herramienta desarrollada por la derecha estadounidense para desacreditar todo el proyecto político de la izquierda, haciendo que pareciese que eran los progresistas los únicos que estaban politizando y polarizando la sociedad, y los que amenazaban con recortar derechos y libertades. Pero en realidad, la cruzada de la derecha contra lo políticamente correcto estaba tanto o más politizada que la propia corrección política a la que se oponía, y formaba parte de una estrategia política mucho más amplia que buscaba erosionar el vínculo que tradicionalmente había existido entre la izquierda y la clase obrera, al tiempo que trasladaba el foco de atención de lo económico y lo social a lo cultural. Para la derecha estadounidense, la culpa de los males que aquejaban a los trabajadores ya no era de los recortes en los servicios sociales, de las bajadas de impuestos a las clases más altas o de la deslocalización empresarial. No, la culpa era del multiculturalismo. Este es el verdadero origen del uso actual del término políticamente correcto, un término recuperado por la derecha para naturalizar el status quo y desacreditar a sus rivales ideológicos sin ni siquiera tener que debatir con ellos, tildándoles de meros ideólogos y presentándose a sí misma como la portadora de la verdad objetiva.
Desde entonces, la narrativa de la corrección política ha permitido a la derecha ofrecer, como Morfeo a Neo en Matrix, la fantasía de una realidad desideologizada, la posibilidad de contemplar el mundo tal y como es, la famosa píldora roja. Es así como la derecha ha logrado parecer, a día de hoy, más transgresora y subversiva que la propia izquierda. Sin embargo, y como bien señalara Zizek en su análisis de la película Matrix, la elección entre la píldora azul y la píldora roja no es una elección entre la ideología y la verdad objetiva, entre la ficción y la realidad. Y esto porque las ideologías estructuran nuestra forma de percibir la realidad. Por ello, renunciar a toda ideología significaría, en la práctica, renunciar a la realidad misma. En otras palabras, las ideologías, junto con las ficciones simbólicas que las conforman, son nuestra realidad, o más bien son la única realidad a la que tenemos acceso. Para poder alcanzar una posición totalmente desideologizada, deberíamos ser capaces de salirnos de nuestra propia mente y contemplar la realidad tal y como es, sin filtros, de manera no mediada. Y ya sabemos, al menos desde Kant, que eso es imposible. La idea de una píldora roja, sea esta real o metafórica, que nos permita acceder a una realidad desideologizada, es en sí misma una fantasía ideológica, quizás la mayor de todas. De nuevo en palabras de Zizek, el problema no es tomarse las ficciones demasiado en serio, el problema es no tomárselas lo suficientemente en serio. O, dicho de otra manera, el problema no es tener una ideología que condicione nuestra percepción de la realidad. El problema es tenerla y no saberlo, pensar que se está fuera del círculo ideológico. Más aún, seguir creyendo que hay un dentro y un afuera, en la distinción entre realidad y ficción. Todo es ideología desde el momento en que aceptamos que somos seres simbólicos que necesitamos darle sentido al mundo que nos rodea. La clave no está en trascender la esfera ideológica, sino en sumergirse plenamente en ella para disputar los significados simbólicos que le dan sentido a nuestra existencia y que determinan lo que consideramos justo o injusto, verdadero o falso, real o imaginario, posible o imposible. No se trata de desideologizar y despolitizar la realidad, se trata de ideologizarla y politizarla en un modo tal que nos permita modificarla materialmente para crear un mundo mejor y más justo. Es cierto que, de un tiempo a esta parte, la izquierda ha caído en la trampa culturalista que le tendió la derecha al recuperar el concepto de corrección política, y que los cambios, para ser efectivos y productivos, no pueden limitarse a la esfera ideológica y cultural, y deben extenderse también a la esfera material. Porque si no, se corre el riesgo de que la corrección política se convierta, como decían en South Park, en una suerte de gentrificación verbal obsesionada con modificar y purgar nuestro lenguaje, pero que deja intacta la realidad material de la que el lenguaje es también reflejo. Volviendo de nuevo a Marx, la filosofía no puede limitarse solo a interpretar el mundo, sino que debe también buscar su transformación real y efectiva. Sin embargo, la batalla ideológica es importante, y para posibilitar el cambio social, muchas veces hace falta desarrollar primero una nueva interpretación de la realidad, una nueva ideología que modifique sustancialmente la manera en la que nos relacionamos con el mundo que nos rodea. Al fin y al cabo, eso fue lo que hizo el propio Marx al desarrollar el materialismo histórico y cambiar fundamentalmente la manera en la que, hasta entonces, se interpretaban la historia y los procesos de cambio social. ¿Cómo podemos aspirar a modificar nuestras condiciones materiales si antes no somos capaces de percibir dichas condiciones como injustas o ilegítimas, por encontrarse estas naturalizadas por la ideología dominante? Al menos desde la Revolución Francesa, la derecha siempre ha basado su discurso político precisamente en naturalizar y normalizar, cuando no directamente en negar, todas aquellas situaciones que eran percibidas como injustas y fruto de la dominación y la explotación. Pero los discursos políticos tienen consecuencias reales y efectivas que afectan a nuestras condiciones materiales. Al fin y al cabo, son las ideologías las que, de una manera o de otra, condicionan no solo nuestros diagnósticos acerca de los problemas sociales, sino también los criterios en base a los cuales consideramos que algo es o no un problema social que merece la pena ser resuelto. Es por ello que la batalla de las ideas es tan importante, no porque la victoria ideológica sea un fin en sí misma, sino más bien porque es un medio para el fin último de la construcción de una sociedad mejor y más justa.